Listo, iniciamos con la grabación, hoy 16 de mayo, tenemos las 11 de la mañana y vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión en línea. Doy la bienvenida a los compañeros que estén en sala, los que se vayan ingresando y los que visualizan estas sesiones a través de las grabaciones después de que terminamos la sesión, que yo publico en la página del curso o que envío también a los correos electrónicos. Se los estaré enviando hoy en la tarde o mañana en la mañana, les estaré enviando ya el enlace de la grabación. Recordarles que estamos realizando el curso de recibo y despacho de objetos. Es un curso ampliamente solicitado al SENA, toda vez que ahora la operación logística ha tomado un auge muy importante, muy grande, y en cualquier área que nos movamos, pues de alguna manera estamos recepcionando o despachando mercancías, y mercancías cualquier tipo de producto del que estemos hablando. En esta segunda sesión en línea, recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que pues yo tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo, el cual iniciamos desde el pasado 5 de mayo. Estamos en la segunda actividad o segunda unidad, y en el orden del día pues vamos a tener la bienvenida, las recomendaciones que como siempre son no activar micrófonos, no activar eh, la cámara para no tener interferencias. Si hay preguntas, entonces van levantando la mano y con gusto yo les doy la palabra. La asistencia, que yo ya les he compartido el enlace para la asistencia. Recordarles que el número de la ficha es el número que aparece al inicio cuando ustedes ingresan a la plataforma. En el nombre del curso aparece un número entre paréntesis que empieza por 2552. Como tengo varios grupos del mismo tema, entonces pues es necesario identificar a qué grupo pertenece. Vamos a ver las generalidades de la segunda unidad o actividad de aprendizaje y veremos las preguntas que se nos presenten. Estamos desarrollando el cronograma que ustedes recibieron desde el inicio y que también encuentran en la plataforma, ingresando por el menú herramientas en la opción contenido de curso, cronograma. Estamos desarrollando ya esta segunda parte, esta segunda unidad o actividad de aprendizaje, efectuar los recibos y despachos de los objetos según requisiciones, procedimientos y documentos que soportan la actividad. Para esta unidad pues estamos desarrollando el día de hoy 16 de mayo a las 11 de la mañana la segunda sesión en línea, está aquí programada. Aquí están las fechas de las siguientes sesiones en línea y estas son las evidencias que se nos están pidiendo para la segunda unidad. Esta unidad la estamos desarrollando desde el 12 de mayo y finalizará el 18 de mayo. De todas maneras, las evidencias pues seguirán disponibles, no hay ningún problema, las pueden seguir revisando y realizando en la medida de su disponibilidad. No, las evidencias no se cierran, solo va a haber un límite y es el día 1 de junio. Ese día sí, hasta ese día se reciben evidencias, porque al día 2 de junio ya no hay forma de recepcionar evidencias. Entonces quiero que recuerden esa fecha y la tengan muy presente. Hay una guía de aprendizaje que viene con cada unidad. Cada actividad de aprendizaje o unidad temática tiene su guía de aprendizaje que ustedes pueden descargar también a través de la plataforma o que la han recibido con el material de formación, porque yo les envío un correo cuando iniciamos cada una de las semanas o de las actividades, les envío un correo con ese material. Recordarles también cómo hacemos el seguimiento del avance en las actividades. Ustedes pueden ir revisando calificaciones ingresando por el menú herramientas en la opción calificaciones, y aquí en la columna naranja le pican al más, que se llama actividades complementarias, y este le va a desplegar las columnas que contienen todas las evidencias que son calificables. En la medida que vamos desarrollando las evidencias pues empezarán a aparecer las calificaciones aquí. Bueno, hablábamos de la segunda unidad de aprendizaje o actividad de aprendizaje, preparar las áreas de recibo y despacho de los objetos, teniendo en cuenta
lineamientos de la organización. Y aquí entonces es importante que definamos y tengamos claridad que deben existir unos procedimientos o unos lineamientos ya previamente establecidos para ese registro del ingreso y la salida de las mercancías. Digamos que para ese registro e ingreso de mercancías vamos a tener una documentación de recibo y despacho. Y es importante que conozcamos qué tipo de documentación y cuál utilizaríamos dependiendo de la etapa o de la función que estemos desarrollando en el proceso del registro del registro del ingreso o de la salida de la mercancía. Ya diciendo esto, entonces es importante también que veamos algunos de esos tipos de documentación que se nos presentan. Entonces tenemos, perdón, entre ellas tenemos las requisiciones. Las requisiciones, como su nombre lo indica, son documentos internos que se utilizan dentro de la empresa para solicitar por escrito algún producto u objeto. Entonces, digamos que una característica importante aquí en la requisición es que es un documento interno. Una condición o algunas de las recomendaciones o características de las requisiciones es que se puede utilizar entre áreas. Entonces, un área puede solicitar hacer una requisición. Voy a colocar un ejemplo con el SENA. El área de la coordinación académica requiere papelería para desarrollar sus funciones. Entonces, elabora un formato de requisición interna de la coordinación académica directamente a el departamento de compras, donde le va a solicitar cuál es el tipo de papelería, cuántos elementos, las características, etcétera, que se requieren para esa área. Ese formato es el que se conoce como un formato de requisición. Entonces, repito, característica importante de la requisición, que es un documento interno que se usa dentro de la empresa para solicitar por escrito algún producto o algún objeto. Se puede utilizar entre áreas, como el caso que les estoy dando de ejemplo de la solicitud de la papelería. Algunas características que debe reunir un formato de requisición. Debe tener la fecha, obviamente, la fecha en la cual se realiza la requisición, los datos de quien está solicitando, el área que lo solicita y la persona encargada. Número de requisición debe ser numerada idealmente para que haya un control. Descripción del material con las especificaciones técnicas exactas y las unidades de medida que se requieran. Cantidad requerida. Entonces aquí hablamos de esas especificaciones: artículo, cantidad, número, descripción, cantidad emitida, costo unitario si manejamos ya costos y costo total. Datos adicionales pueden ser posibles como proveedores, señalar algún tipo de proveedor especial, ese puede ser un dato adicional. Nombre y firma de la persona que está solicitando la requisición. Y en algunas organizaciones los formatos de requisición tienen un diseño preestablecido y una numeración. Y eso es lo ideal, que se establezcan formatos tipo para cada uno de los elementos o de los tipos de documentación para los registros. Entonces aquí en el material de formación pues hay varios ejemplos. Estos los descargué directamente del material de formación para que conozcamos más o menos unos modelos de requisición. Otro tipo de documento para registro es la orden de compra. ¿Qué características tiene la orden de compra? Entonces diremos que la orden de compra es un documento en el cual la empresa solicita ya materiales o mercancía a sus proveedores. La característica entonces principal de la orden de compra es que esta ya va dirigida directamente a un proveedor. Decíamos anteriormente que la requisición es un documento de registro interno que se maneja entre las áreas de la empresa. Ya la orden de compra ya es un documento de registro que la empresa solicita para hacer el pedido de las mercancías o materiales a los proveedores con el fin de satisfacer una necesidad. Una orden de compra o pedido debe contener como mínimo la siguiente información: fecha. Siempre todos estos documentos tendrán una fecha y tendrán una numeración.
Datos comerciales de comprador como nombre de la empresa, razón social, NIC, dirección, teléfono, etcétera. Los datos comerciales. Datos comerciales del proveedor, a quien estoy haciendo el pedido. ¿Ya? Entonces también registrar allí los datos del proveedor, especificaciones como tipo de producto, ya en esta parte viene la descripción y esas especificaciones, tipo de producto, unidad de empaque, presentación, cantidad, valor unitario, etcétera. Condiciones comerciales, ya estamos hablando de tiempos, tiempo de entrega, en cuanto se espera que se reciba ese producto o esa mercancía, condiciones de entrega, forma de pago, plazos para pago y firma autorizada de quien está realizando la orden de compra. Aquí entonces estamos viendo dos tipos, dos modelos de órdenes de compra. Otro documento es la factura comercial. Todos de alguna manera conocemos facturas comerciales y esas normalmente pues dentro de las empresas están definidas ya y tienen su modelo, son preimpresas o impresas o digitales, si ya tenemos ese tipo de facturación. Pero ¿qué característica tiene una factura comercial? Es un documento contable, este ya es un documento contable que entrega el vendedor en el momento de la adquisición de la mercancía. Entonces el proveedor, yo le envío una orden de compra al proveedor. Vamos a repetir el proceso para que lo entendamos. En el ejemplo que les estoy dando del SENA, de que un área del SENA, como la coordinación académica de un centro de formación, pide papelería. Hace el proceso de pedir la papelería a través de un formato de requisición. Esa requisición llega al departamento de compras. El departamento de compras va a elaborar una orden de compra al proveedor que normalmente o que acostumbra pedírsele ese tipo de productos como la papelería. Entonces, departamento de compras elabora orden de compra y hace la solicitud de la mercancía pedida para el área pues en cuestión o varias áreas, porque es posible que varias áreas hayan hecho un pedido de papelería. Listo. Se realizó la orden de compra, se establecieron los tiempos en esa orden de compra para despachar, llega la mercancía ya al SENA, la recibe entonces el área de compras o el área de inventarios, dependiendo de cómo esté definido el procedimiento o el almacén, y se recibe a través de una factura comercial comparándola contra una orden de compra. Entonces, en esa factura comercial que dijimos que es un documento contable, debe tener como elementos mínimos la fecha, nuevamente indicando la fecha, número de esa factura, número de la factura, y debe remitir a un número de orden de compra, es decir, esta factura comercial está respondiendo o está enviando la mercancía solicitada a través de tal número de orden de compra. Datos comerciales del vendedor como nombre de la empresa, razón social, NID, RUT, dirección, etcétera. La factura debe tener toda esa información. Datos comerciales del comprador, para el caso del ejemplo que estamos dando, el SENA. Forma y condiciones de pago, si es en efectivo, si es crédito, si es a plazo, si es pago contra entrega. Forma de entrega, que se entrega de forma a la empresa directamente, se envía a través de un operador logístico, lo recogen en la empresa, bueno, definir esa forma de entrega. Debe llevar la casilla donde se determine el valor del impuesto del IVA, eso es importante. En la factura comercial siempre debe estar especificado el valor del impuesto del IVA. Para el caso de Colombia es importante que la numeración de la factura esté autorizada por la DIAN. Obviamente, ese número de factura que debe estar visible, debe estar ese número debe estar radicado en la DIAN y autorizado debidamente por la DIAN. Nombre y razón social de quien elabora la factura, indicar la calidad de retenedor de impuestos sobre las ventas, si ese proveedor es un retenedor de impuesto o no. Esas son, digamos que las características generales de una factura comercial. Podemos tener facturas comerciales con muchas más especificaciones, pero digamos que esas son las mínimas, los mínimos elementos que debe tener una factura comercial. Otro documento de registro en lo que tiene que ver con la recepción y despacho de mercancía son las que conocemos como las remisiones. Una remisión es un documento utilizado para entregar mercancía de manera parcial.
sirve de constancia para cuando se solicitan entregas parciales de producto. Entonces, por ejemplo, digamos que en el pedido de la papelería del ejemplo que estamos hablando, no está toda la papelería completa porque hubo algo que hay que pedir y llega en una semana o en unos días más, entonces se va a hacer una entrega parcial, entonces se emite de parte del proveedor una remisión. Características de esa remisión: fecha de entrega, siempre debe estar clara la fecha; área que entrega, es decir, nombre de la persona que está entregando; área que recibe, quién recibe en el SENA; referencia y cantidad de productos que están siendo entregados; datos del proveedor, nombre, empresa, NID; datos del cliente, nombre, empresa y NID; información referencia del producto y la cantidad, fecha de entrega del producto y una observación. Ahí debe ser muy claro que se está entregando, que se está haciendo una entrega parcial porque faltan tantos o aquellos productos que están faltando porque el proveedor todavía no los tiene y han sido pedidos y se demora tanto tiempo. Eso es importante establecer y que quede claro qué está faltando y en cuánto tiempo se entrega. Este es un modelo entonces que tenemos de remisión. Lista de picking. Recordemos que la semana pasada habíamos hablado de ese picking como ese proceso del alistamiento de los pedidos. Digamos que es el alistamiento de unidades a ser despachadas y ese listado, como su nombre lo indica, en el listado donde se encuentran las ubicaciones y las cantidades y las referencias que deben ser alistadas en su despacho. ¿Cuándo se aplica esto? Sobre todo, ¿en qué momento? En aquellas fábricas o en aquellas empresas o bodegas que están determinadas o distribuidas por áreas y que es necesario definir el producto, en qué área se encuentra, en qué nivel, en qué estantería, bueno, hay una cantidad de en qué pasadizo o en qué pasaje o corredor, dependiendo de, como les digo, del tipo de bodega y el tipo de almacenamiento, en qué columna, en qué nivel. Entonces, esta lista de picking lo que hace es guiar a la persona que está haciendo el alistamiento de dónde ir a buscar exactamente el producto. Y repito, estoy hablando de unas bodegas grandes que tienen un almacenamiento amplio. Ya para un emprendimiento o algo así, algo más pequeño, pues se requiere una lista de picking, pero ya no a este nivel de detalle como la estamos viendo aquí. Por ejemplo, puede ocurrir que haya una bodega grande que está distribuida en bodegas pequeñas o en subbodegas y es necesario establecer que el producto lo va a buscar en la bodega 1 o en la bodega 2 o en el almacén 1 o en el almacén 2, en el pasaje o en la columna tal. Bueno, todo eso es necesario definir para que se lleve, sobre todo en cuanto al control de inventarios. Como esto va registrado y lo ideal es que esté automatizado, entonces el inventario va a ser real y vamos a poder determinar de qué lugar exactamente se sustrajo y se preparó la remisión o el pedido que se va a despachar. ¿Qué permiten estas listas de picking? Permiten automatizar y sistematizar el proceso del alistamiento, o sea, es lo ideal tener un proceso sistematizado, disminuir los costos del alistamiento y en general los costos logísticos, porque si usted al colaborador que alista los pedidos le dice claramente la ruta para encontrar la mercancía, el tipo de caja, la referencia, la ubicación, él no va a estar buscando de un lado para el otro cuáles son las cajas, dónde están y este producto dónde lo encuentro. No, ya la lista de picking le está guiando y le está indicando correctamente hacia dónde debe dirigirse. Registro de devoluciones. Este es otro tipo de registro, otro documento. En cuanto al registro de devoluciones, pues es el proceso en el cual se registra la información sobre aquellas mercancías que son devueltas por los clientes. Este registro va acompañado de un informe en el cual se indican las causas. Eso es importantísimo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se efectúa la devolución de los objetos? Que para realizar este proceso debe tenerse en cuenta el siguiente procedimiento. Primero, crear una orden de devolución.
Eso es importante, debe estar claro que hay que establecer un registro para esa devolución. Y al realizar esta operación, la persona encargada de recibir la mercancía debe reflejar en los inventarios el ingreso nuevamente del producto, de tal manera que no pueda ser utilizado por el departamento de calidad, o sea, de tal manera que el departamento de calidad revise el producto que ha sido devuelto de acuerdo a la causal de la devolución, y si es posible, si es un producto defectuoso, pues hay que darle de baja y devolvérselo al proveedor. Si es un producto que no fue defectuoso, sino que simplemente fue devuelto porque no fue utilizado, porque no era el producto que se había pedido, entonces nuevamente hay que ingresarlo al inventario. Todo eso pues hay que hacerlo de una manera muy juiciosa para que el inventario no se afecte y sea real. Dejar una nota adicional donde se evidencia que se debe restituir al cliente dependiendo de la negociación que se ha hecho. Entonces también eso tiene que quedar claro entre si le vamos a restituir al cliente otro producto. Como decía yo ahora, pudo haber sido un error y se le entregó al cliente un producto que no era, entonces es necesario hacer el cambio y entregarle el producto correspondiente, y todo eso debe quedar en una nota adicional y hacer el registro pertinente para la afectación del inventario. Entregar el documento soporte de la devolución, realizar el análisis de las mercancías devueltas con el fin de determinar el proceso a seguir. Y este análisis debe ser ejecutado por el departamento de calidad o quien haga sus veces. Y por último, hacer la liquidación de esa devolución. Otro documento de registro que vamos a manejar en el despacho y recepción de mercancías es la orden de salida o orden de despacho. Esa orden de salida es un documento que permite el registro de salida de la mercancía que va a ser despachada, ya sea de forma interna o externa. Y la información que hace parte de esta orden de salida es, entonces mire, vamos a establecer una diferencia entre una orden de salida, entre una remisión y entre una factura. Esa orden de salida debe tener clara la identificación de la empresa, nombre, razón social, NID, fecha en la cual se realiza la salida, descripción del producto, código, unidad de medida, identificación del cliente, identificación de quien recibe y además la forma en que va a ser entregada, todo el proceso logístico, si es una empresa transportadora, por dónde se va a enviar, si va a ser a través de un operador logístico tipo Servientrega o Envía, o si el cliente lo va a recepcionar directamente, lo va a recoger en la empresa. Algunas observaciones generales donde se permita ya la salida de esa mercancía. Entonces miren que hay diferencia entre la factura de compra, la orden de compra, la orden de salida de despacho. Ya teniendo claridad en esos formatos de registro, vamos a hablar sobre las políticas de ingreso y salida de objetos. Entonces aquí hay que decir y aclarar que es importante al interior de nuestras empresas, y hablemos de empresas grandes o empresas pequeñas, definir las políticas a través de unos lineamientos establecidos que determinen esa actividad. Aquí yo traigo un ejemplo muy sencillo en forma gráfica del establecimiento de unas políticas para ingreso y salida de objetos. ¿Cuál es el concepto principal de una política? Esa política puede definirse como aquellas reglas que orientan los objetivos de la empresa. Y como es una política de la empresa, debe ser conocida por todos los colaboradores de la empresa y debe ser aplicada por todos sin excepción. Para definir entonces estos procesos es necesario hacer unos procesos de socialización, de capacitación de esas políticas y determinar a través de manuales, a través de procedimientos, cuáles son las políticas para el ingreso y la salida y cuáles son esos lineamientos que la organización debe realizar en el momento de estos procedimientos de ingreso y salida de objetos. Características de esas políticas. Primero, establecer los parámetros a seguir al desarrollar las actividades y las tareas. Informar los pasos a seguir en cada una de las situaciones. Orientar las decisiones operativas a partir de decisiones directivas. Y exista una política organizacional y una política por departamentos.
Dicho esto, entonces tenemos que tener claridad de que al aplicar todos los colaboradores las políticas establecidas para todos los procesos, para el caso del curso, pues nos interesa el proceso de ingreso y salida de objetos. Y si todos los colaboradores estamos aplicando de la misma manera las políticas y los lineamientos, con toda seguridad que se van a minimizar los costos, los errores y las dificultades que se puedan presentar en estas áreas. Vamos a hablar entonces de esas tareas asociadas a la recepción de mercancías definidas ya a través de unas políticas y de unos lineamientos establecidos en términos generales. Entonces vamos a decir lo siguiente. Para esa recepción de mercancías, digamos que ¿qué es recepción? Es una de las operaciones más importantes dentro de un almacén, ya que se inicia con el flujo de materiales. Mal gestionada esta recepción, pues es el punto de partida de muchos errores que van a terminar influyendo en el inventario y causando costos y sobrecostos en la productividad. Entonces, organizar exactamente y con efectividad el proceso de recepción de mercancías, digamos que es una clave muy importante para conseguir un almacén verdaderamente eficiente. Entonces, dentro de esas tareas asociadas a la recepción de mercancías, vamos a hablar de la primera de ellas, que es la planificación y la información. Es necesario planificar, planear, no ir a tientas, no improvisar. Deben planificarse las llegadas de la mercancía. Es fundamental para que no se produzcan cuellos de botella en los muelles de las bodegas o en el almacén. Ese proceso de recepción de mercancías se ve determinado en parte por la correcta coordinación de la cadena de suministro. Además, para agilizar la recepción de las mercancías es imprescindible que haya una buena gestión de la información. Entonces, si yo ya tengo correctamente planeado, conozco, se ha generado una orden de compra, sé que va a venir una mercancía, va a llegar un pedido porque está establecido en los tiempos, el tiempo en el que el proveedor va a despachar la mercancía. Entonces, en la planificación ya tengo en el almacén, he solicitado al almacén estar atentos a la recepción de la mercancía que va a llegar de acuerdo a la orden de compra tal. Como hay esa planificación y hay esa preparación, entonces en el almacén deben surtirse, o en la bodega, llamémoslo almacén, bodega o el lugar donde se recepcionen, varias tareas anteriores a la recepción. Y esas tareas pues obviamente son mantener el ambiente limpio, aseado, el personal debe estar preparado, no en el área donde se estén recepcionando mercancías no deben consumirse alimentos, no debe fumar, no deben tomarse ningún tipo pues de bebidas, y entre ellas pues hablo en general del consumo de alimentos. Todas esas áreas deben permanecer limpias, libres de otro tipo de mercancía que ya haya sido recepcionada con anterioridad, para que no vayan a haber confusiones, ¿sí? El personal debe estar preparado, estar completamente aseado y debe conocer de antemano qué mercancía es la que van a recepcionar. Luego de esto, entonces vendrá la segunda parte, descarga y gestión en muelles o gestión en el almacén de esa mercancía o de la carga. En este bloque de operaciones hace referencia ya como tal a la descarga de la mercancía desde los camiones o desde el vehículo que esté haciendo el transporte, su desplazamiento hasta la zona de recepción o directamente hacia el lugar de las estanterías, dependiendo pues del tamaño de almacén, de bodega que estemos hablando. Es conveniente que los trabajadores que están realizando esta recepción cuenten siempre con procedimientos seguros, es decir, con todos sus elementos de protección personal al momento de realizar la recepción. De esta forma también sabrán y conocerán a través de la planificación qué elementos van a recibir, cuál es el tipo de mercancía que se va a recibir y cuáles son los equipos que se necesitan para descargar esa mercancía. En el tercer tarea o tercer proceso tenemos el control de la calidad de la mercancía.
Ya recibida la mercancía, verificada, después de haber verificado contra la orden de compra, el documento de registro que me están entregando, llámese una remisión, llámese una factura de compra, se realiza esa primera verificación de los albaranes. Ya dijimos que ese albarán es esa parte donde se firma ya aceptando la mercancía que está llegando. Ver que coincidan con lo acordado entre el proveedor y el almacenista o el que emitió la orden de compra, ver que el modelo, la cantidad, las especificaciones son las correctas, comprobar el embalaje, que todo esté perfecto, en correcto estado. Todo eso hace parte de ese control de la calidad de la mercancía. Dependiendo del tipo de carga que se reciba y después de haber hecho esta verificación y este control, también debe tenerse en cuenta lo siguiente: si se reciben materias primas en la bodega, muchas empresas deben tener su propio control de calidad para evaluarlas. Si estamos hablando de una empresa que va a transformar o de una industria que lo que recibe es una materia prima que después va a transformar, pues es obvio que tiene una área de control de calidad que debe verificar la recepción de esa materia prima. Si los productos que se reciben son alimentos o ciertos medicamentos que necesitan condiciones especiales en cuanto a temperatura, humedad, entonces debe verificarse la correcta conservación de estos elementos, y en esta etapa es esencial comprobar que no se haya roto la cadena de frío. Ojo con eso, todo eso se hace en esta etapa de control de la calidad de la mercancía. Pero si la mercancía, estamos hablando ya de peligrosa, estamos hablando de mercancía peligrosa, entonces conocer, los colaboradores que están allí deben conocer las normativas específicas que regulan el embalaje y los procedimientos de carga y de descarga de esos productos para evitar al máximo los riesgos que se puedan presentar en la manipulación de esos productos. Y como cuarta etapa o cuarta tarea dentro de este proceso de recepción de mercancías, hablaremos ya del etiquetado, consolidación y emplazamiento de la mercancía. Durante todo el proceso de recepción de mercancías es de vital importancia registrar toda la información y dejar constancia de la llegada de nuevo material para controlar su trazabilidad. ¿Sí? Que se pueda hacer un seguimiento desde el momento que la mercancía llega recepcionada hasta el momento que se almacena en el punto final o se hace entrega de este. Tradicionalmente conocidas como hojas de recepción, aglutinan datos como números de código, pedido, albarán, resultado. Ese es otro tipo de registro que se maneja al interior de algunas bodegas. En almacenes que cuentan con un sistema de gestión, estos datos han sido registrados, digitalizados con parámetros logísticos que se utilizan en la empresa. Ya tenemos un programa, ya tenemos un software, entonces toda esta información ya se ha digitalizado. Y en general se pueden presentar algunas situaciones en la recepción de mercancía. Se reciben los productos sin paletizar y estos deben pasar a una fase de consolidación y registro para luego ubicarlos en la bodega. Ya veíamos la semana pasada que era paletizar. Entonces, cuando vienen ya separados, vienen independientes, unitarios, pues es necesario agruparlos si estamos hablando del proceso de almacenarlos. La mercancía que esté organizada en estivas debe entonces efectuarse una rápida validación de las cantidades y de las características para luego transportarlas a las estanterías que correspondan. Y si lo que llegan son devoluciones, entonces aquí entra en juego lo que se conoce como la logística inversa, que es todo aquello proceso de logística que tiene que ver con ese proceso de devoluciones. Y ahora precisamente el comercio digital ha acelerado, digamos, estos procedimientos de logística inversa en cuanto a la devolución de los productos. Con esto entonces vamos a ver qué es la logística inversa para que tengamos mayor claridad en ese término. Logística inversa se puede definir como un conjunto de prácticas y procesos destinados a gestionar las devoluciones y retornos de los productos desde los puntos de venta hasta el fabricante para efectuar su reparación, reciclaje o eliminación con el mínimo costo posible. Entonces, lo que conocemos como las famosas devoluciones
es el término que se refiere a la logística inversa. Hay unos aprendices pues que ya muy juiciosamente han hecho sus trabajos y de los cuales me ha parecido muy interesante los aportes que han realizado. Entonces traigo aquí algunos, hay muchos, pero pues solo traje algunos. Por ejemplo, este es un proceso de recibo de materia prima, fresas. O sea, esta es una empresa de alimentos, de proceso de alimentos, que realizan la actividad de fabricar productos a partir de las fresas, llámense postres, bueno. Pero me parece muy interesante el proceso que ya tienen definido, el orden, y es conocido por todos los integrantes o colaboradores de la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empiezan con la primera parte, despejado del área de recibo, no se deben tener mercancías de otro tipo ni alimentos que afecten la descarga de la mercancía, ya lo habíamos dicho en esa primera etapa de la preparación. Luego viene la recepción y registro de los frutos, se reciben en un espacio asignado por la empresa, revisar condiciones de unidades. Recordemos que este es un elemento perecedero, esto es un alimento, entonces debe venir en ciertas condiciones la carga. Se debe tener orden de compra, claridad sobre la materia prima que se va a recibir y mediante un control. Entonces mire que aquí van siguiendo todos los pasos para esa recepción. Este trabajo es del aprendiz Jenny Hernández de uno de mis grupos. Y aquí hay otro ejemplo de recepción de Bavaria, otro trabajo de otro aprendiz, Julián Camilo Sánchez. Este trabajo es de Julián Camilo Sánchez y en él nos describe a través de un diagrama de flujo todo el proceso de recepción en Bavaria. Les traigo los ejemplos para que ustedes más o menos se hagan una idea para esas actividades. En el material de formación viene un material complementario que es un manual de procesos y procedimientos que qué bueno que lo revisen porque en él pueden darse una idea de cómo debe hacerse un proceso, pues un proceso de recepción. En este pues es un proceso muy elaborado, muy completo con todas sus fases, ¿cierto? Y aquí está cada uno de los procedimientos dentro de un almacén en el momento de la recepción. Recepción de productos, control de movimiento, control documental, acomodo y surtido, empaque, devoluciones, etcétera. Bueno, entonces quisiera que revisaran ese material de formación, quisiera que lo vieran, se llama material complementario, yo también se los envío a ustedes para que se hagan una idea. ¿Para qué más me sirve ese manual? Mire, es muy importante si tenemos una, ¿cómo digo yo? Una empresa, un emprendimiento. Si tenemos un emprendimiento, pues es importante que conozcamos de otras fuentes cómo realizan los procedimientos y lo ajustemos a nuestro entorno, al contexto que tengamos o al tipo de empresa que tenemos, para que vayamos organizando todos estos procesos. Bueno, van a haber unos premios durante la formación para los aprendices, para los participantes que tengan al día y aprobadas las evidencias hasta la tercera unidad. Van a recibir a vuelta de correo un regalo que son unas plantillas de varios tipos de esos documentos y de registros que hemos estado viendo, porque esto va a ser muy útil para empresas pequeñas o para emprendimientos que todavía no tienen un registro, y esas plantillas tienen de bueno que están elaboradas en Excel. Entonces ya en Excel yo puedo manipular, trabajar, ajustar, imprimir, incluso los puedo editar y luego mandar a imprimir. Entonces les recomiendo que se pongan al día con sus actividades. Vamos a tener tiempo todo este resto de mes para que lo vayan haciendo para recibir esos premios. Las evidencias que se van a realizar durante esta segunda unidad son 3. La primera es participar en el foro temático que habla de la importancia y registro de ingreso y salida de objetos. Lean el foro temático y participen respondiendo a las preguntas que se hacen allí. Hay una prueba de conocimiento, documentación de ingreso y salida de objetos. Se presenta directamente en la plataforma y hay una evidencia, informe, diseño de procedimiento de devoluciones. En esas evidencias de informe y de lo que sea escrito, yo les acepto que me envíen los trabajos en video, porque yo sé que a veces es más dispendioso ponerse uno a hacer en Word la portada y escriba y escriba. En cambio en video usted se va
y va hablando y va registrando cada elemento del proceso dependiendo pues del tipo de informe que tenga que hacer. Me presenta un video y lo adjunta en la evidencia, también se lo valgo. Por último les voy a dejar esta actividad interactiva, se las voy a copiar, la voy a copiar aquí en el enlace de la sesión. La pueden hacer más adelante, esto no es calificable, simplemente para que revisemos cómo vamos, qué hemos comprendido. Y con esto finalizo la sesión. ¿Hay alguna pregunta? Luisa de pronto tiene alguna inquietud. Luisa, ¿alguna pregunta? ¿Cómo le ha ido con las actividades? No hay ninguna inquietud, profe, todo bien hasta el momento. Ah, bueno, Luisa. Entonces con eso damos por finalizada esta sesión. Voy a compartirles la grabación cuando ya logré editar el video y se las estaré enviando a sus correos. Les agradezco mucho su participación y nos vemos en una próxima oportunidad que será el lunes 23 de mayo a las 11 de la mañana para la tercera sesión. Quedo atenta en mi WhatsApp para sus dudas, por el foro de dudas también. Con mucho gusto estaré pendiente de sus inquietudes. Un feliz resto de día y gracias por participar. Bueno, profe, igualmente, un feliz día. Gracias, hasta luego.